No es muy fácil explicar qué es el vino. Ahora, también dice que in vino veritas, cuando ese amigo cambia con el vino, mejor cambiar de amigo. Guardar o evolucionar un vino no es para todos los vinos. El terroir, una palabra que no es un trabalengua. Hola, soy Carol Koch, enóloga. ¡Salud! Hola, soy Ricardo Grelet, sommelier. Salud. ¡Salud! Bienvenidos a Enology. ¿Qué es el vino? Nos encanta el vino. Algunos son entusiastas, otros aficionados y otros somos profesionales. También están aquellos que están recién empezando a conocer este fascinante mundo. ¿Pero sabemos realmente qué es el vino y cómo se hace? ¿Qué es el vino? Nos encanta el vino. Algunos son aficionados, otros son entusiastas y algunos profesionales. Todos podemos llegar a alguna de estas categorías. Si me dices que no te gusta el vino, significa que no has probado lo suficiente para encontrar el que más te gusta. ¿Pero sabemos realmente qué es un vino y todo lo que hay detrás? No es muy fácil explicar qué es el vino. Ahora hay que acordarse que aunque es el resultado de la fermentación del jugo de uva, hay muchos otros elementos que componen un vino. Las personas, hay una historia detrás de un vino, los trabajadores, el clima, el suelo, la experiencia que el vino nos va a entregar. Sí, pero también es algo que es cultura, como por ejemplo la cultura de la celebración. Incluso algunas religiones se basan justamente en consumir vino para celebrar, por ejemplo, la misa. También es trabajo, es negocio, es algo que tenemos que salir a los otros países a presentarlo, a venderlo, a ofrecerlo y explicarlos. Hay incluso algunos que describen al vino como una música o como parte del arte, porque no es solamente pescar y agregar un polvo para que sean las levaduras las que hacen su trabajo, sino que hay que manejarlas, hay que controlarlas y hasta el día de hoy todavía no hay ninguna máquina que pueda reemplazar al ser humano en saber hacer un buen vino. Y por eso cuando trabajamos en el mundo del vino es importante que tengamos mucha pasión y amor por este proceso. El clima, por ejemplo, se puede representar en un vino. Donde hay climas cálidos tienes un resultado distinto a donde hay climas fríos, donde alcoholes son más altos en uno y alcoholes más bajos en el segundo. Y el suelo también es muy importante y la cepa que vamos a utilizar va a ser clave para tener nuestro vino final. También es una defensa o una de las maneras que tenemos de preservar el medio ambiente, porque mantener parras en el suelo, aunque no sean tan rentables como un bosque de pinos, nos permite mantener efectivamente esta tradición de campo chileno en la mesa arriba de una copa. Y el manejo que le demos a esta parra, la cantidad de producción que tengamos también van a ser muy importantes. El vino puede ser considerado un alimento, acompaña las comidas, nos ayuda a disfrutar mejor los sabores cuando estamos sentados en una mesa, ya sea de mantel largo, ya sea de madera o simplemente al lado de una piscina con algo para picar. Y tenemos tantas opciones que incluso tenemos vinos para tomar solos, sin nada. El vino también puede ser un embajador de un país. Hay que acordarse que en más de 120 países del mundo se exporta una botella que dice vino chileno. Lo más entretenido es que se puede consumir en distintas ocasiones, ya sea en un almuerzo, en una celebración, un matrimonio, una graduación. También una persona. Yo creo que cuando alguien tiene un problema y quiere acercarse a algún amigo, quizás una copa de vino permite hacer fluir mejor las palabras y que los sentimientos sean más cercanos. Te podemos tener mejores conversaciones si las acompañamos con un buen vino. Ahora, también dice que in vino veritas, cuando ese amigo cambia con el vino, mejor cambiar de amigo. Salud. Espero que no nos pase. Salud. Salud. Para hacer un vino tenemos que cumplir algunas condiciones. ¿A qué le podemos llamar vino? Según la legislación chilena, un vino es el resultado de la fermentación alcohólica de uva sana que tiene que tener mínimo 11,5 grados de alcohol. Esta ley no es la misma para todos los países. Hay algunos que exigen 9 grados, 8 o incluso 5 y algunos países ponen un límite máximo para la graduación alcohólica. Por lo tanto, depende de la regulación de cada país. El vino se hace de la uva. La uva es el fruto de la parra, que es una planta leñosa de ciclo anual. Básicamente es una enredadera que brota, crece, florece, se poliniza, madura ese fruto y luego hiberna. En la vitis vinífera, que es la uva que utilizamos para hacer vinos, tenemos muchas cepas distintas. Estas cepas tienen distintas características que las podemos apreciar desde la parra. Por ejemplo, hay un estudio que se llama la empelografía, que son personas que estudian las hojas de cada una de las variedades y de esta forma identifican de qué variedad o cepa son.
Un ejemplo concreto y fácil de identificar es el color de la hoja en el otoño. Por ejemplo, la cepa Merlot tiene una hoja que se vuelve marrón al otoño. En cambio, el Carmener, literalmente, y se dice que debe su nombre a eso mismo, se vuelve de color carmín. Para saber si lo que estamos viendo es un viñedo de Cabernet Sauvignon, fíjate en sus hojas. Si se ve como si hubieran disparado porque tiene muchos hoyos, es Cabernet Sauvignon. Es bastante evidente y claro. No todas las parras requieren la misma cantidad de agua. Por ejemplo, cuando hablamos de Carmener, se dice que requiere los pies en el agua y los brazos al sol. En cambio, otras variedades como el Merlot es bastante más sensible a esa agua, pudiendo incluso presentar problemas de hongo. Hay parras que llevan mucho tiempo en un lugar o en una zona determinada y por lo tanto tienen resistencias mucho mayores a las condiciones del lugar. Por ejemplo, la cepa País tiene una gran resistencia al frío. También hay cepas de uva que brotan temprano en la temporada en primavera. Y con ellas tenemos que tener mucho cuidado con esas heladas que aparecen de repente en septiembre. El viticultor es la persona que trabaja en el viñedo. Él está encargado de que nuestras parras se desarrollen de la mejor manera posible y que duren la mayor cantidad de años. Porque no todas las parras pueden durar 100 años. Si no están bien cuidadas, no van a durar. Vamos a tener que arrancar nuestro viñedo y empezar de nuevo. Por lo tanto, el viticultor es muy importante para todos los trabajos que tengamos que hacer en este viñedo. Por ejemplo, él tiene que elegir el tipo de poda, si es larga, si es corta, y eso va muy asociado a las características de la variedad. También van a definir en qué momentos y cuánto regar la uva. Recuerden que la uva vinífera es mucho más pequeña que la uva de mesa. Por lo tanto, hay ciertos momentos en su desarrollo en que no debemos regar para que no crezca y no diluyamos los sabores. El viticultor y el enólogo deben trabajar en conjuntos, porque es de esta manera en la cual él puede lograr lo que el enólogo está buscando en esa uva. Todos conocemos la uva de mesa. Estas son las uvas que compramos para consumir. Son grandes porque necesitamos que tengan mucha agua. Cuando queremos hacer un vino, lo que tenemos que hacer es un jugo de uva. Para eso necesitamos que las uvas que utilicemos sean muy pequeñas y de esta forma poder concentrar todos los sabores y aromas. El nombre de ellas es Vitis vinifera. Y que básicamente se diferencia de la uva de mesa por presentar un grano más chiquitito, con la piel mucho más gruesa y una semilla más grande, haciéndola desagradable para comer. Ahora, esa concentración nos permite tener más sabores, más aromas al interior de ese grano más pequeño. En el mundo hay miles de cepas diferentes. En Chile conocemos solo unas pocas, las más típicas: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Carmener y Merlot. Pero aún así tenemos muchas más en nuestro país. Las blancas se utilizan solo para producir vinos blancos, pero la tinta se puede utilizar para producir vinos blancos o tintos, incluso rosados. Como el color de las uvas está en la piel, cuando vamos a hacer un vino tinto tenemos que fermentar con estas pieles, es decir, hacer el proceso de transformación de jugo en vino en contacto con las pieles. Para tener más color, lo que tenemos que hacer es aumentar este tiempo de contacto antes de que comience la fermentación alcohólica. Pero aún así, si la variedad tiene la piel delgada y tiene poco color, no podremos obtener la misma cantidad que en una variedad de uva que tiene la piel muy gruesa. El color de los vinos tintos proviene justamente de la piel de la uva. Y hay algunas variedades que tienen una piel más delgadita que aporta menos color, como Pinot Noir, Cinsault e incluso País. Hay otras que tienen una piel más gruesa y más importante que aportarán mucho más color, como son el Cabernet Sauvignon, el Malbec y el Merlot. Por lo tanto, no se asusten si ven un vino tinto que tiene muy poco color. Eso es porque la piel de la uva era muy delgada. Por ejemplo, en el Pinot Noir, ahí es muy común que tenga mucho menos color que un Cabernet Sauvignon, que tiene la piel gruesa, por lo tanto es intenso, es concentrado. De la vitis vinífera hay muchas variedades, blancas y tintas, como son de la blanca, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Semillon, Gewürztraminer y muchas más, Riesling. De las tintas, más aún, Cabernet Sauvignon, Carmener, Merlot, Syrah, Pinot Noir, Cinsault y un sinfín. Algunas de estas cepas son muy dulces, por lo tanto se utilizan para hacer nuestros destilados, por ejemplo, pisco. Hay algunas variedades que provienen de la cruza de otras dos, como por ejemplo el Cabernet Sauvignon,
que resulta de la cruza del Cabernet Franc con el Sauvignon Blanc, una variedad tinta con una variedad blanca. Hay algunas que incluso se han trabajado en laboratorio para poder crear un híbrido que logre ser resistente a distintas cosas, como por ejemplo Vidal en Canadá, que resiste hasta temperaturas menores a 30 grados bajo cero. Hablemos de calicata. ¿Qué son? Las calicatas son básicamente una herramienta de la viticultura. Es un hoyo o una zanja en el suelo con el gran objetivo de entender el perfil de suelo. Ese perfil nos va a indicar cómo penetra el agua. Y recuerda que el agua es el principal elemento que nos permite oxigenar o alimentar, si quieres llamarlo de esa manera, a la planta. Si hay más rocas, si hay más arena, si hay más arcilla, si hay rocas en la parte superior o hay rocas en la parte de más abajo, va a significar que las raíces penetran de una manera distinta. Si no sabemos cómo es el suelo, no sabemos cómo regar. Es decir, cuando hacemos una calicata en un viñedo podemos ver cómo están creciendo nuestras raíces, si están yendo hacia abajo, si se van más hacia el horizontal. Y hay que entender que cuando se habla de perfil de suelo, también se considera algo que se llama profundidad de suelo. Cuando estamos en el Maipo Alto, los suelos llegan a una profundidad a veces de 40 centímetros. 40 centímetros es poquitito. Versus Casablanca, por ejemplo, la parte de los planos, donde los suelos llegan a una profundidad de más de 3,5 metros. Es importante para determinar cómo vamos a tratar a ese viñedo. Esto es muy importante, ya que hemos hablado de las cepas y de las características de crecimiento de cada una. Y con eso, al determinar los tipos de suelo adecuados para cada una de ellas, podemos definir los distintos manejos que tenemos que hacer en esos viñedos. Lo importante es entender que el riego es la alimentación de la planta. Lo podemos repetir 10 veces porque no se nos puede olvidar. Entonces, el determinar el tipo de suelo va a determinar qué tipo de riego utilizar. Es mucha información y son muchos los detalles a los cuales los enólogos y viticultores deben estar atentos. Pero todo esto es para obtener un mejor producto. Totalmente de acuerdo. El terroir, una palabra que no es un trabalengua, sino que es la unión de clima, suelo y manejo que permiten que un producto o vino sea único y especial de un determinado lugar. En distintos lugares tenemos distintos tipos de suelos y cada una de las variedades va a preferir uno u otro suelo. Es por eso que es muy importante saber en qué lugar vamos a poner cada una de nuestras cepas. El clima es básicamente lo que sucede desde la superficie hacia arriba. Cuánta agua cae, cuánto sol tenemos, temperaturas máximas, temperaturas mínimas, también la lluviosidad o pluviometría. Eso todo afecta para poder determinar el clima. Quizás un clima muy bueno para una variedad, pero para nada bueno para otra variedad. Las personas que trabajan en el campo son muy importantes, porque según el clima y el suelo y la variedad que tienen en el lugar, tienen que decidir cómo van a trabajar cada una de esas partes. El enólogo trabaja mucho con las personas del campo. Básicamente es la persona que va a recibir la fruta al minuto de la cosecha para poder transformar esa fruta en un gran vino. Si no tiene buena materia prima, no puede crear un buen producto final. El entorno donde están ubicados nuestros viñedos son muy importantes. Tenemos que evitar afectarlos de distintas maneras. Por ejemplo, utilizamos mucho unas hélices que son para control de heladas en las variedades de brotación temprana. Pero estas hélices emiten mucho ruido y eso puede ser muy molesto para nuestras comunidades. Es por eso que tenemos que tomar medidas para disminuir este nivel de ruido y así no molestar a quienes están cerca de nuestros viñedos. Hay que entender que las parras están en el campo. El campo tiene un ecosistema natural. Hoy día y cada vez más el respeto por ese ecosistema permite, a través de corredores biológicos, incluso implementar proyectos paliativos para poder mantener la fauna natural es algo primordial para cada proyecto vitivinícola. Hace 20 o 30 años atrás era normal aplicar herbicidas y tratar de matar cualquier hierba que creciera entre los viñedos. Hoy día nos damos cuenta que mantener una capa superficial que cuide el medio ambiente es algo que es nuestra responsabilidad. El clima es algo que no podemos manejar y básicamente va a afectar sobre la acidez y sobre la madurez o contenido de azúcar que la uva va a tener en ese lugar puntual. Cuando nosotros tenemos un clima más cálido, vamos a tener mayor madurez, lo que beneficia a variedades generalmente tintas como el Carmener y el Cabernet Sauvignon. Y de la misma manera, climas que son más fríos o más frescos van a ayudar a variedades blancas que tengan una acidez deseada más alta, como el Sauvignon Blanc y el Semillon. Ahora hablemos que en un sector cálido, como puede ser el Valle del Maipo o Colchagua, además un año cálido va a producir que los niveles de madurez sean tan altos que el resultado sea un vino alcohólico, lo que va a desequilibrar nuestro producto.
Cuando nosotros hablamos de un año fresco para un vino tinto, lo cual potencia su calidad y su equilibrio, es porque justamente en ese valle cálido tuvimos la suerte de tener un año más bien fresco, lo que significa temperaturas durante el verano que son un poquito más bajas de lo normal, permitiendo una madurez más lenta, sin arrebatarse con alcoholes muy pronunciados que hagan que el vino sea dulce y pierda su equilibrio. Detrás de una botella hay muchas personas que fueron partícipes del proceso. Hay que partir desde el campo. Hay personas que trabajan en el campo, hay un viticultor que es el jefe de esas personas y notoriamente llegamos con ellos hasta la bodega. En la bodega también tenemos muchos trabajadores e incluso los enólogos. Y los enólogos lideran un equipo que efectivamente entrega un producto a un área comercial. Ahí tenemos a los encargados de vender los vinos y los encargados del marketing. Y hay que acordarse que en el diseño de la etiqueta, selección de botella y todo lo que significan los papeles legales para que este producto se pueda vender, también hay personas responsables detrás de ese trabajo. Y todos los encargados de la logística de exportación. Además de eso, imagínate que una vez llegado al mercado destino, ya sea en un país extranjero o en Chile, existen personas que tienen que colocar esa botella, no solamente transportarla, sino que colocar esa botella en una góndola o en la lista de un restaurante para poder ofrecerla a un consumidor final. Y luego vienen los garzones, que tienen que ofrecer los vinos a los distintos clientes. Y tratemos de ubicar al sommelier en alguna parte porque si no me quedo sin pega. Eso es importante también. Somos pocos, pero debiéramos ser más. Sí, los sommeliers son muy importantes, además que nos ayudan bastante en el momento de maridar los vinos. Y hay que acordarse que también las comunicaciones, como en cualquier producto, son importantes. Periodismo especializado, influencers, personas que reconocen calidades para poder comunicarlas a ese consumidor para poder orientarlo de mejor manera. Y lo más importante en toda esta cadena son los clientes, aquellas personas que van a disfrutar los vinos. Y creo que mientras más personas sepan de vino, tendremos no solamente mejores clientes, sino que defenderemos toda esta cadena de valor que hacen que Chile sea el cuarto país exportador de vino a nivel mundial. Así es. ¡Salud! ¡Salud! Los enólogos son ingenieros agrónomos que se especializan en enología y es la persona que está encargada de hacer el vino. En Chile, para ser enólogo debes estudiar agronomía y el último año es la especialización de enología. Luego necesitas hacer una vendimia para poder titular. Tienes que participar en las distintas partes del proceso productivo, tanto en el viñedo como en todas las decisiones de los trabajos en bodega. Luego, una vez que la uva llega a la bodega, debe decidir todos los procesos para hacer su vino. O sea, si van a haber maceraciones, pre o post fermentativas, cuántos días va a durar la fermentación, a qué temperatura va a ser esa fermentación, qué tipo de recipiente va a utilizar, qué tipo de levadura, van a ser nativas o serán seleccionadas, qué mejoras puede tener en su bodega para maximizar de esa forma las producciones que tiene, los rendimientos. ¿Qué tipo de remontaje? Pisoneo, remontaje abierto, remontaje cerrado. Todo esto va a depender del estilo de vino que él está buscando y obviamente de la tecnología de la cual disponga. Dependiendo del tamaño de la bodega, si son más pequeñas, el enólogo probablemente le va a tocar estar en el día a día en todas las partes de este proceso. Si la bodega es más grande, va a tener un gran equipo para apoyarlo en cada una de estas. Luego, tiene que estar muy atento y degustar los vinos diariamente. ¿Por qué? Porque con la degustación nos podemos dar cuenta qué es lo que estamos logrando y si hay algún problema o defecto que se pueda estar desarrollando. Y de esta manera lo frenamos y podemos corregir lo más pronto posible. Además, a través de la degustación se toman muchas decisiones. De esta forma, cada año van conociendo más sus uvas y sus valles y lo que éstas les pueden entregar. Muchas de las catas que se realizan son a ciegas, pues de esta manera no tienes ninguna idea en tu cabeza y opinas lo que realmente piensas. Porque cuando ya nos hacemos una idea de algo, inevitablemente nuestra opinión va dirigida en ese sentido. Por eso es muy bueno catar sin saber en lo que estamos probando y de esa manera opinar. Luego, tenemos que hacer la mezcla. Hacer la mezcla de un vino es bastante difícil, pues va a depender de la cantidad de individuos que tú tengas para poder realizarla. Y finalmente, tiene que ir a los distintos mercados para presentar sus vinos y convencer al público que lo que él les está ofreciendo es lo mejor. Como nos damos cuenta, hacer un vino es muy difícil y requiere de mucha atención en los distintos momentos, desde la uva hasta que el vino está en la góndola del supermercado.
Pero en este proceso el enólogo no está solo. Hay un equipo muy grande trabajando arduamente y apoyando para que estos vinos se hagan de la mejor forma posible. La vinificación es un proceso muy complejo. Es cómo transformamos el jugo de uva en vino. Para eso tenemos muchas opciones distintas y cuál utilizaremos va a depender de cada enólogo. Explicarlo también es bastante difícil. Para eso tenemos muchos cursos a los que tú puedes acceder si quieres profundizar en estos temas. Aquí te vamos a dar algunos de esos conceptos para poder acercarte a este maravilloso mundo. Lo primero que tenemos que hacer es cosechar la uva del viñedo, llevarla a nuestra bodega y partimos con un proceso que se llama molienda, que no es más que moler la uva. La fruta se cosecha para poder obtener un jugo de uva que tiene un alto contenido de azúcar. En el ambiente hay una cantidad de bichitos que se llaman levaduras. Esas levaduras básicamente comen azúcar y escupen alcohol. Eso se llama fermentación alcohólica, la transformación de ese azúcar en alcohol. Estas pueden ser nativas, es decir, naturales de las mismas uvas, o seleccionadas por los enólogos para obtener atributos especiales en los vinos. La duración de una fermentación va a depender de varias cosas, de la bodega, del estilo del enólogo, la variedad de uva que estamos utilizando. Por lo general, la uva blanca puede demorar entre 10 a 15 días, ojalá no más de 20. En el caso de una uva tinta que fermentan con una temperatura un poco mayores, es mucho más rápido. Por lo tanto, va a durar entre 5 a 10 días, no más que eso. La maceración es un proceso distinto por el cual un líquido obtiene cosas o extrae cosas de las partes sólidas. La podemos realizar, esa maceración, con las pieles para poder obtener cosas que están en las pieles y en la semilla de la uva, o podemos macerar incluso en madera, barricas por ejemplo, para poder extraer componentes de esa madera al vino. Son básicamente componentes de sabor y aroma que harán el vino más complejo y sofisticado. La maceración podemos tener de dos tipos, prefermentativa o postfermentativa. Por lo general, en una uva tinta, la maceración prefermentativa va a ser para obtener mucho color. En una uva blanca, donde fermentamos solo el jugo de la uva, sin las pieles ni las semillas, podríamos hacer una fermentación prefermentativa en el caso de que la uva sea un blanco aromático. ¿Qué significa eso? Que la uva tiene los aromas en la piel. Para obtener eso en nuestro jugo, hacemos esta maceración muy corta, solo por unas horas. Una fermentación puede durar 4 o 5 días. Una maceración, en el caso de un vino tinto, puede llegar a durar más de 30 días. En la tinta podemos hacer dos tipos de maceraciones, prefermentativa o postfermentativa. La prefermentativa es para obtener color y la maceración postfermentativa es para ayudar a que el vino termine de armarse, es decir, busca su propio equilibrio. ¿Qué equilibrio o cuántos días va a durar esta maceración? Va a depender de lo que el viñedo nos pueda entregar. Por lo general, mientras mejores sean las uvas, más larga va a ser esta maceración y más cuerpo e intensidad vamos a poder encontrar en ese vino. Lo más importante cuando vas a hacer una maceración post-fermentativa es degustar tu vino cada día para que puedas ver todo lo que está sucediendo y cómo está evolucionando. Porque si maceras de más, vas a empezar a obtener aromas o sabores de la semilla que a nadie le van a gustar. Una vez que termina la fermentación alcohólica de nuestros vinos, lo que podemos hacer es guardarlo en distintos recipientes. ¿Qué recipientes? Va a depender de cada enólogo. Lo que la mayoría hace es guardar o en tanques de acero inoxidable o en barricas. También hoy día se puede ver cada vez más el uso de huevos de concreto. Todos estos recipientes le van a entregar al vino características diferentes. Por lo tanto, para decidir cuál utilizar, debes conocer tus vinos y sus potencialidades. Recuerda que fermentaciones primero, maceraciones después. Y también nosotros podemos guardar el vino en algún recipiente de madera para poder acomplejar más el vino. No le tengas miedo a la palabra acomplejar. Acomplejar significa obtener más sabores, más aromas, que harán que el vino sea más placentero incluso para los paladares más sofisticados. Después de la fermentación alcohólica tenemos otro proceso, que es la crianza de los vinos. Esto puede suceder en distintos tipos de recipientes. Puede ser en acero inoxidable, en barricas, huevos de concretos, incluso fudres.
Pero además tenemos que considerar que algunos vinos también necesitan un periodo de guarda en botella antes de salir al mercado. Algunas variedades, sobre todo algunas tintas como el Syrah o el Carmener, tienen un carácter reductivo. Eso significa que durante la fermentación pueden tener aromas que no son del todo agradables. Para eso y para poder evitarlos y sacarlos de ahí, lo que hacemos es oxigenar a través de un remontaje que puede ser de varios tipos. Hay que recordar que el tanque de acero inoxidable es un recipiente inocuo que no aporta nada al vino que está dentro de él. Sí es una herramienta que podemos utilizar para limpiar el vino. Y eso es cuando nosotros llenamos el tanque, le bajamos la temperatura y precipita de manera natural una serie de sedimentos que no queremos que lleguen a la botella. Cuando tenemos un vino en madera pueden ocurrir distintas cosas, dependiendo el tipo de barrica que estemos utilizando. Cuánto tiempo y en qué barrica vamos a tener el vino va a depender del enólogo y de la variedad, de lo que estemos buscando. Barrica de 225 litros, barrica de 300 litros, barrica de 600 litros, fudres de 1500 litros, fudres de 3000 litros, fudres de 5000 litros, fudres austriaco. Hay varios tipos de madera y sus tamaños y formas, también como sus capacidades, van a depender de lo que el enólogo quiere hacer para poder ser elegidos para producir el vino. Mientras más tiempo pase el vino en barrica, más aromas de la madera vamos a tener, sobre todo si es madera nueva. Si es barrica que ya tiene varios usos, esa entrega prácticamente no se va a ver en nuestros vinos y lo que sí va a estar pasando es la microoxigenación. Esta interactúa con el vino de una forma muy suave, ayudándonos a lograr el balance y el equilibrio de este vino. No todos los vinos requieren guarda en barrica ni crianzas por mucho tiempo. Algunos necesitamos que sean muy jóvenes y que solo pasen por acero inoxidable. Aquí es muy importante el estilo del enólogo. Lo que tenemos que considerar es que el enólogo es la persona que está más interesada en que sus vinos salgan en la mejor condición. Es por eso que ellos son muy cuidadosos al momento de elegir los recipientes y el tiempo a utilizar. Normalmente un vino terminado se coloca en botella y está teóricamente listo para la venta. Pero es cierto que un tiempo en botella puede mejorar las condiciones de ese vino, llamándolo que está nervioso o que está un poco golpeado al ser embotellado. La discusión grande entre enología y el área comercial es que enología quiere a lo menos un año de botella antes de salir a la venta versus comercial que lo requiere pronto para cumplir las metas. El oxígeno es un enemigo, pero también un amigo en buena medida del vino. Lo importante es que no sea un exceso. Cuando tenemos exceso de oxígeno en una botella, podemos desarrollar una serie de apariciones de bacterias que no queremos en el vino, como la bacteria acética, responsable del vinagre. De la misma manera, y por el otro extremo, cuando nosotros tenemos un vino, está en un ambiente reductivo dentro de la botella. Por lo tanto, oxigenarlo en una copa o en un decantador nos va a permitir potenciar la evaporación de aceites esenciales que son responsables de los aromas. Si esos aromas no se volatilizan de buena manera, no pueden llegar a nuestra nariz y nos perdemos el agrado de un aroma adecuado del vino. El vino ni solo ni a solas. Parte fundamental del consumo responsable es entender que un vino o una bebida alcohólica, primero, se debe acompañar siempre con agua, porque la bebida alcohólica nos va a deshidratar y necesitamos hidratarnos para mantenernos en buenas condiciones. Lo segundo, con comidas. Normalmente debemos beber una bebida alcohólica con algo de comida, de alimento, para poder maridar, para poder hacer que la experiencia sea mejor, para poder disfrutarla de mejor manera. Y no a solas, generalmente con compañía. No está mal tomar una copa de vino tú solo en tu casa cuando llegas del trabajo, antes de acostarte a dormir o algo. Pero es indudable que la compañía nos va a permitir disfrutar mucho más de una buena copa. El sommelier es un experto en servicio. Nuestra labor nace en la corte francesa, donde básicamente el rey ya no quería pensar qué comer ni qué beber. Por lo tanto, el sommelier, en conjunto con el chef de cocina o el jefe de cocina, seleccionaban los mejores productos para elaborar un menú para el rey y el sommelier se encargaba de encontrar el líquido adecuado para poder maridar y armonizar la cena completa de la corte. El día de hoy el sommelier está muy relacionado con la industria del vino, siendo el personaje técnico, profesional técnico de servicio que debería llegar a la mesa del restaurante a poder ofrecer y simplificar la oferta que tiene el restaurante para la elección correcta de ese comensal. No obstante, el sommelier hoy día se desarrolla en varias áreas de la industria gastronómica, seleccionando vinos para restaurantes, para tiendas especializadas, para líneas aéreas,
Para rutas turísticas y de todas maneras donde hoy día nos hace, por lo menos en Chile, mucha falta, es en la gastronomía. El sommelier es un traductor de la oferta para un consumidor curioso. Viene mucho más contenido como este. Síguenos y mantente atento a nuestras redes sociales. Si quieres profundizar en los conocimientos que hemos visto aquí, Visita nuestro sitio de Knology, donde vas a ir encontrando una serie de cursos, masterclass, eventos presenciales y mucho más. Bienvenidos a Knology.